Me llamo Marina. Tengo 45 años y vivo en una casa antigua pero acogedora en las afueras de Zaragoza, no muy lejos del río Ebro. Es una vivienda que guarda los suspiros de los inviernos largos y las risas suaves de las tardes en familia. A esta altura de la vida, los días suelen parecerse entre sí, tranquilos, rutinarios, previsibles. A veces, esa paz pesa más de lo que debería. Mi marido, Javier, había salido al supermercado. No tardo, solo voy por el pan y algo dulce, dijo desde el pasillo, mientras se ponía la chaqueta. Yo asentí desde la cocina, ya preparando la bandeja del café. Aquella tarde esperábamos a Alejo, un viejo amigo de la familia al que no veíamos desde hacía más de un año. Siempre fue alguien especial para nosotros. Para Javier, como un hermano. Para mí, no sabría explicarlo con claridad. Tal vez algo más que un amigo, alguna vez, hace ya muchos años. Pero todo eso quedó en el pasado. O al menos, eso creía. Saqué las tazas del armario, coloqué unas pastas en un plato pequeño y encendí la cafetera. El aroma del grano recién molido comenzó a llenar la cocina, mezclándose con el olor tenue de madera vieja y menta de las plantas que cuido junto a la ventana. La tarde estaba gris, con ese tipo de luz que parece invitar a la nostalgia. De pronto, un ruido extraño me sacó de mis pensamientos. Un crujido seco, como si algo dentro de la cafetera se hubiera soltado. Me acerqué, fruncí el ceño y toqué el botón de encendido varias veces. No respondía. Solo una luz roja parpadeando lentamente. En ese momento sonó el timbre. Me sobresalté un poco, limpié mis manos en el delantal y fui a abrir. «Alejo», exclamé, sonriendo. Él estaba ahí, igual de alto y con ese aire tranquilo que siempre lo caracterizó. Tenía unas cuantas canas más, y los ojos más apagados de lo que recordaba, pero seguía siendo él. Nos abrazamos, de forma natural, como dos personas que se conocen de toda una vida. Su chaqueta olía a lluvia reciente y su risa seguía teniendo esa chispa burlona que a Javier tanto le divertía. Pensé que llegaría después que Javier, dijo mientras entraba, dejando su paraguas junto a la puerta. Salió hace unos minutos. Me dijo que no tardaría, pero ya ves. Toma asiento. Iba a preparar el café. Se sentó en la cocina, frente a la ventana. Mientras hablábamos de tonterías, del clima, de cómo nos pasa el tiempo por encima sin pedir permiso, volví a intentar encender la máquina. Pero nada. Solo ese parpadeo rojo, como un guiño burlón. Parece que hoy no quiere trabajar, murmuré. Alejo se levantó y se acercó. ¿Puedo echarle un vistazo? Antes sabía arreglar estas cosas. Claro, le respondí. Aunque ya tiene sus años, como todos nosotros. Rió. Una risa baja, cálida. Comenzó a desmontar la tapa de la cafetera con cuidado, explicándome cada paso como si estuviéramos en una clase informal de mecánica doméstica. Mientras él se inclinaba sobre el aparato, yo lo observaba sin querer mirar demasiado. Sus manos eran fuertes, ágiles. Había algo en su manera de concentrarse, en cómo fruncía los labios, que me hizo recordar tiempos más simples. O más peligrosos. O quizás solo más vivos. En medio de ese silencio cómodo, la cafetera soltó un pequeño chasquido, y luego, nada. Él me miró y dijo: «Creo que hoy nos toca conversar sin café». Y así lo hicimos. Pero había algo en el ambiente, algo imperceptible, que ya empezaba a cambiar. Alejo se quitó la chaqueta con un gesto tranquilo, como si todavía formara parte de esta casa. La colgó con cuidado en el respaldo de la silla y, sin decir mucho, se arremangó la camisa hasta los codos. Sus movimientos eran seguros, casi automáticos, como los de alguien que todavía recuerda cómo se usan las manos, aunque haya pasado tiempo. «Esto no parece tan grave», dijo, inclinándose sobre la cafetera. «Solo un pequeño atasco, creo». Yo me quedé de pie junto a la encimera, observándolo.
Sus dedos se movían con una precisión silenciosa, casi elegante. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando líneas suaves sobre sus brazos y la vieja mesa de madera. Me sorprendí a mí misma fijándome en detalles sin importancia. O quizás sí eran importantes. Ya no sabía. ¿Recuerdas cuando arreglaste nuestra tostadora? Le dije, tratando de romper ese silencio cargado de algo que no entendía. Claro, rió. Y luego explotó al día siguiente. Nos reímos. Sonaba como si estuviéramos volviendo a una escena antigua, olvidada, donde la vida era más ligera. Pero no era lo mismo. Porque ahora yo sentía ese calor distinto, ese que no venía del café ni del sol de junio. El aire olía a almendras tostadas. Había puesto una bandejita en el horno antes de que llegara Alejo, pero ahora ese aroma parecía mezclarse con algo más, con una especie de recuerdo sin forma, una emoción tibia que me llenaba el pecho sin permiso. Mientras me explicaba cómo funcionaba el filtro, sus dedos rozaron mi mano. Fue un gesto accidental, rápido. Pero el tiempo se detuvo, aunque fuera solo por un parpadeo. No dijimos nada. Ni él, ni yo. Solo bajamos la mirada al mismo tiempo, como si el silencio hablara más alto que cualquier palabra. Nos sentamos uno frente al otro. La cafetera, desmontada, ocupaba la mitad de la mesa. El agua aún estaba caliente, pero el café seguía sin hacerse. Sin embargo, algo más estaba ocurriendo. No sé si fue una mirada que duró más de la cuenta, o la pausa entre dos frases comunes. Pero sentí que algo flotaba entre nosotros. Algo que no era concreto. Algo que no se podía nombrar sin romperlo. Y justo entonces, cuando el momento parecía suspendido en el aire, se escuchó la llave girando en la cerradura. Javier había vuelto. La puerta se abrió con un leve crujido, y la voz de Javier llenó la casa como si nada hubiera pasado. Al final había una cola interminable, dijo desde el pasillo, cargado con bolsas. Zaragoza entera decidió salir justo hoy. Me levanté de golpe, como si me hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Aunque no lo era. Aunque solo estábamos hablando. No. Alejo se puso de pie con calma, sin prisas, sin esconder nada. Me miró de reojo y esbozó una sonrisa leve, madura, casi resignada. En sus ojos no había culpa, ni duda, solo una especie de comprensión silenciosa. Como si él ya supiera que no haría falta decir nada. «Hombre», exclamó Javier al verlo. «Llegaste antes que yo». «Un poco», respondió Alejo con naturalidad. «Pero no ha habido café», la máquina se reveló. Javier soltó una carcajada mientras dejaba las bolsas sobre la encimera. «Siempre nos falla lo más básico, ¿eh? Marina, ¿pones agua para el té?» Asentí en silencio. Puse el cafo en el fuego y giré la perilla del gas. El sonido del agua llenando el recipiente fue más fuerte de lo normal. O tal vez era mi corazón. Después de unos minutos, Alejo se despidió. Javier lo acompañó hasta la puerta, hablando de fútbol y cosas que no escuché. Yo solo vi cómo, antes de irse, dejaba sobre la mesa el trapo con el que se había secado las manos mientras arreglaba la cafetera. Una tela común, manchada de café y aceite. Pero no la tiré. Después de la cena, mientras lavaba los platos, la tomé entre las manos y me quedé unos segundos inmóvil. No sabía por qué la guardaba. Tal vez porque en esa tela quedaba atrapado algo del momento que no llegó a pasar. Quizás no ocurrió nada. O quizás lo más importante fue precisamente lo que no pasó. Esa noche, me acosté tarde. Javier ya dormía, respirando profundamente a mi lado. Yo miraba al techo, escuchando el goteo persistente del grifo del baño. Una gota. Otra. Y otra más. Y pensé, si el café se hubiera hecho, habría sido todo diferente. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.